Para que haya circularidad y para que haya este proceso, necesitamos de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es escuchar y escucharme. O sea, mientras yo escucho el otro, estoy atento a lo que está pasando dentro de mí. El término resonancia emotiva lo hemos tomado en préstamo de la física, de la ciencia de la física. Y esto pasa porque cuando yo tengo un instrumento y en el lugar donde estoy se saca un sonido que este instrumento puede reproducir, entonces empieza una vibración. Espera un rato, que voy a sacar el instrumento. Y ahí, ¿cómo estás? Nadie respira. Nadie va a perder ni un segundo. Ahí va, Esther. Aquí hay la guitarra, ¿no? La guitarra son cuerdas, ¿no? Son notas, ¿no? Pero si en este cuarto empezaría yo a decir si empezaría a cantar, la cuerda por sí misma empezaría a vibrar. Simplemente yo haciendo y la cuerda poco a poco hace una pequeña vibración. Esta es la física. Nosotros funcionamos a la misma manera. O sea, cuando escuchamos una emoción, adentro tenemos una vibración. Hay algo adentro que vibra, que nos hace sentir que nos tocó esta emoción. Esta es resonancia emocional. Y no es un proceso mental, no es un proceso cognitivo, ¿no? Sino que es un proceso realmente energético, es un proceso emocional. Entonces, cuando una persona empieza a llorar, a mí me llega algo, ¿no? Y vemos si este llanto es un llanto verdadero o es un llanto falso, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a veces hay personas que lloran y no les transmiten nada este llanto, ¿no? Es como si fuera falso. O sino que hay personas que lloran de dolor y sienten adentro su dolor. O sea, lo prueban adentro. Esta es resonancia emocional. Y esto es lo que pasa en la ronda. Pero para hacer esto hay que estar muy atento a nosotros mismos. O sea, escucharnos. Aquí me hace hacer esto dos ejemplos, ¿no? De cómo la resonancia nos permite salir de un nivel mental. Porque aquí he escogido esta palabra, ¿no? Mala, largo, bolsa, ano, que, por ejemplo, en portugués tiene un significado y en español tiene otro significado. ¿Ok? Mala quiere decir maleta, pero en español quiere decir mala, una persona mala. ¿Ok? Largo en portugués quiere decir ancho, pero en español quiere decir largo, ¿no? Bolsa en portugués quiere decir como, ¿cómo se dice? Una, Las- ¿eh? Una sacola. ¿Cuál era? una- en español en portugués es una beca.
Una bolsa. Una, Esatto. Esatto, es una, in portugués es una cartera, ¿no? O sea, una bolsa esta, y en español es más como una bolsita del mercado, ¿ya? o Como de sea, plástico. de plástico. Y ano en portugués es el año, ¿no? Y en español es otra cosa, ¿no? Entonces son palabras que tienen el significado diferentes. Entonces, si yo me quedo en el primer marco, que es un marco lingüístico-cultural, voy a hacer una traducción, simplemente, ¿no? Lo que estaba haciendo antes. Yo hago la traducción, entonces largo quiere decir ancho. Si yo hago un cambio, si yo abro mi perspectiva y hago un cambio de tipo 2, ¿qué quiere decir? Que incluyo las dos traducciones. O sea, no es que hago una largo quiere decir ancho, sino que digo, en portugués largo quiere decir una cosa, en español largo quiere decir algo, algo diferente. Y los dos están bien, los dos están bien. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque a veces cuando una persona saca una emoción, ¿no? Y hay una resonancia emocional, si yo hago una traducción de su registro emocional hacia mi registro emocional, a veces sale juzgamiento. Entonces digo, ¿para qué esta persona tiene que estar triste por esta cosa? Esta huevada, páseme el término. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estresarse? ¿Para qué tanto lío? ¿No? Porque yo estoy haciendo una traducción cultural, o sea, para mi visión esta cosa no tiene sentido, ¿para qué tanto? Si yo cambio y digo, no, o sea, para esta persona tiene sentido para su historia. El sufrimiento que ella siente para su historia, para su código emocional. Para mi código emocional el sufrimiento es otra cosa, pero igual tiene derecho a existir. Y ahí entonces yo me permito escuchar al otro sin juzgar, porque le doy la dignidad de ser, porque pertenece a un código diferente del mío. O sea, nosotros tenemos miles de códigos, o sea, cada persona tiene su propio código emocional. Y entonces no podemos tener, aunque seamos de la misma familia, hemos crecido con los mismos papás, cada uno tiene su propio código emocional. Y no podemos tener la ilusión de conocer el código emocional del otro. Esto pasa también con los hijos, ¿no? Entonces los papás a veces tienen un poco esta esperanza, ¿no? De poder entender el código emocional de los hijos, ¿no? Pero a veces no es tan fácil entenderlos. Esthercita, y hablando sobre esta cuestión, me hace recordar la universidad. Mira qué profundo que es eso. Y a mí me toca mucho, me resuena muchísimo lo que acabas de traer. Mis estudiantes del primer año, cuando llegan a la universidad, ya entran con un gran sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, el sentimiento del papá que entre a una universidad pública y que sea la mejor, ¿no? Del país y todo demás, para él es una gran satisfacción, ¿no? Porque claro, se va a economizar miles y miles de reales, obviamente, pero por otro lado, como tú dices, ¿no? Acaba comparando con la hija que entró a una universidad en primer lugar y esta segunda hija fue obligada prácticamente a entrar a esa universidad porque la hermana también es parte de esa universidad y porque él también hace parte fue alumno de esa universidad. Entonces es tan profundo esos códigos emocionales porque dentro de una propia familia es un océano, ¿no? Y es profundo, ese ejemplo es así, para mí tiene, y ahí que está, porque las repercusiones son mortales, ¿no?
unas alumnas que justamente con tentativa de suicidios, y ahí va, ¿no? Miles de casos que ustedes ya conocen también. Sí, y lo hacemos siempre, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué lo hacemos, pero es normal que tenemos la tendencia de aplicar nuestro código emocional a los otros, pero esto nos pone frente a juicio y prejuicio. Entonces no miramos la persona. Y entonces ahí viene la regla de la ronda. No hay que juzgar, no hay que juzgar. Y de aquí viene, porque cada uno tiene su historia, hay que respetarlo. Bueno, aquí la teoría de la comunicación, esto creo que tienen un módulo aparte, ¿no? Sobre la teoría de la comunicación, pero esto quiere decir que simplemente, ¿no? Václavich hizo toda la teoría de que se puede comunicar a nivel verbal y a nivel no verbal y a nivel también gestual, o sea que yo haciendo o no haciendo cosas estoy dando un mensaje, quindi estamos siempre comunicando nosotros, ¿no? Y esto en la ronda es así porque, porque estamos siempre en comunicación. Por ejemplo, el otro día hice una ronda, participé a una ronda aquí en Italia de trabajadores sociales donde trabajan con pobres, con mensa popular, se dice, con comedor popular. Y pues entonces hay personas en dificultad también emocional y psíquica, ¿no? Entonces se veía como las personas hablaban y sacaban sus problemas y la trabajadora social que estaba harta, se veía que estaba harta de escuchar y que la gente no respetaba la regla, entonces era un momento de dificultad, pero se veía en su no verbal que ella quería escaparse de esta ronda, ¿no? Que ella también estaba muy agobiada. Entonces, pero después, claro, estaba facilitada por otra facilitadora, entonces la ronda fue buena, pero se le notaba a esta chica su dificultad de estar ahí adentro de esta ronda, aunque no hablaba ella, porque siempre comunicamos. Aquí viene otro capítulo. Ahora voy a abrir otra cosa. ¿Cómo están? Chicas, respiran. Bien, bien, sí, gracias. Bien, estamos bien aquí. Estamos atentas. ¿Sí? Nada. ¿Le ¿Qué encuentran tal? sentido? ¿Le encuentran sentido lo que estoy diciendo? Por supuesto, claro que sí. Ok, ok. ¿Tienen preguntas? No, queremos seguir aprendiendo. Wow. Que la María Elena debe estar anotando todo para después ahí trabajar con sus pupilas. Te quería comentar que tiene sentido todo esto, que muchas veces, bueno, yo soy una persona muy práctica. A mí me gusta la acción y lo he entendido todo en acción siempre, pero no es que no se nos haya dado, sino que miro más mi actuar, ¿no? Pero es hoy que he podido tener clarísimo, desde el conocimiento, todo lo que yo ya viví y lo que he experimentado. Y es para mí grandioso, muy fabuloso este momento porque creo que no tenía que perdérmelo, por eso estoy aquí, porque creo que lo necesitaba. Estoy muy agradecida con todo lo que se ha vertido en este momento. Gracias. Sí, gracias, qué lindo. Tú haces ronda, facilitas ronda, ¿no ve? Sí. Qué bien, entonces a lo mejor me puedes ayudar así con Dora también, me pueden ayudar un poco a comentar mejor, ¿ok? Eh, y, Está muy bien. y ahí yo creo que es importante que sepas que María Elena es apasionada por los adultos mayores.
Entonces tiene así ejemplos con los adultos mayores por doquier, ¿no? Además de ser profesora de educación inicial. Imagínate, Esther. Wow. Ahora Dos estoy, etapas, ¿no? sí, ahora estoy sintiendo que todo esto resuena en mí porque yo hace 2 años y hace unos meses he perdido a mis padres. Y entonces Ya. me ha abocado de una manera, pero que me llena totalmente como ser humano y creo que todavía tengo muchas cosas que aprender para seguir apoyando, ¿no? Haciendo por mí y por ellos. Qué bien, gracias María Elena, gracias. Bueno, entonces, ahora abrimos el capítulo de las emociones. Ese es un capítulo nuevo. Bueno, nuevo, no, es un capítulo muy importante porque en la ronda se mueven emociones. Y es fundamental porque son la cosa que nos une. Y Adalberto dice, las emociones nos unen, las ideas nos dividen. Barreto dice esto y es una verdad fuerte, importantísima, porque si nos focalizamos en las ideas, siempre hay desacuerdos, siempre hay quien piensa de otra cosa y todo, y no se van a crear vínculos entre las personas, no se van a crear relaciones, sino se van a crear conflictos, contrastos, polémicas. Si hablamos de las emociones, ahí nos sentimos todos juntos, todos unidos. La emoción no es verbal, no es consciente. La emoción es somática, es analógica, o sea, se puede dibujar, o sea, se puede expresar a nivel creativo, y no es dialógica, no sale, ¿no? Después sale con el pensamiento, pero al principio la emoción es vivida. Normalmente se usan y se utilizan imágenes para poder decir lo que se siente, ¿ok? Y esta parte, por ejemplo, de las emociones, nosotros la encontramos cuando hacemos al principio preguntamos las pedritas en el zapato, ¿no? Las preocupaciones y pedimos a la persona que exprima su emoción. Y a veces la persona la saca o la definimos con una imagen, justamente para que sea más visible la emoción. Y ese momento hay que conectar con la emoción porque es la emoción que nos conecta a nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque hay una teoría detrás. Las emociones, ok, la teoría que hay detrás es esta. Sabemos que las emociones son universales, ¿no? O sea, hay un estudio, Ekman hizo un estudio sobre la universalidad de la expresión emocional. Entonces vio a nivel transcultural que una persona que muestra la cara triste se reconoce su tristeza en toda parte del mundo, independientemente de la cultura y del estado social. ¿Por qué? Porque la evolución ha sido esta. Primero que todo, se desarrolló el cerebro reptiliano, que es la evolución de los anfibios, que es el cerebrito que lo tenemos aquí atrás. El cerebrito es la parte del cerebro que nos sirve para las respuestas automáticas y para todas las funciones básicas, ¿no? Entonces, el corazón, la presión, la respiración, todos estos movimientos, estos mecanismos involuntarios, ¿no? Entonces, está guiada por ese tipo de cerebro. Después, en la evolución, se desarrolló el cerebro mamífero, que es el sistema límbico,
Y ese tipo de cerebro pertenece a todos los animales mamíferos, ¿no? Entonces, a los perros, gatos, todos, ¿no? Entonces, que son más evolucionados en relación a a los reptilianos, ¿no? A los insectos también. Y después se desarrolló la parte cortical, que es la que no tenemos nosotros, y los primates, y los monos, ¿no? Algunos monos, que es la parte que nos permite razonar, nos permite dialogar, nos permite esta parte más, esta parte dialógica, ¿ya? Entonces, si vemos esta evolución, ¿no? El sistema límbico, el sistema que es responsable de las emociones. Y por eso los perros viven emociones, ¿no? Sí, empatizan con la emoción, los animales empatizan, tienen emociones. Después no la pueden procesar, no la pueden razonar, porque ese es un proceso más de la cortical, más evolucionado. Pero los animales tienen. Y entonces en la ronda nosotros nos conectamos con este nivel, que es común a todos. La parte cortical, esta es diferente en base al estudio de la persona, en base a la cultura, en base... Esta parte se modifica, cada uno la tiene diferente por diferentes características. ¿Ok? Entonces, en la ronda es como si nosotros queremos llegar aquí, en el sistema límbico. ¿Por qué? Las emociones, ¿qué son? Son movimientos internos que incluyen la mente y el cuerpo. Son un resultado de una actividad cerebral primitiva, como le decía, ¿no? O sea, no evolucionada, sino primitiva, que produce una sensación corporal y que llega a un pensamiento interno y un diálogo interno. Y esto genera un comportamiento. ¿Ok? Entonces, la emoción tiene la misma evolución del cerebro. Vivo una sensación corporal, las traduzco en una emoción y me pregunto qué estoy pasando. Las emociones no dan información importante sobre dónde estamos, en qué dirección estamos y cómo estamos enfrentando una determinada situación o cómo la estamos viviendo. Aquí hay un estudio de Suecia donde esta universidad vio en cuál parte corporal se manifiestan las emociones. Y a veces la persona lo dice, ¿no? Tengo el pecho pesado, ¿no? A veces ansiedad, ¿no? A la persona le cuesta respirar, ¿ok? Miren, por ejemplo, el amor, cómo se manifiesta en el cuerpo. Entonces, nosotros estamos conectados. El cuerpo vive algo que nosotros lo traducimos en emoción y nuestro cerebro le da una explicación. Y de ahí actuamos. Eso es un proceso de ni un segundo. Es un proceso súper rápido. Por ejemplo, esto suele pasar, no sé, frente a una situación que me da angustia y yo empiezo a tener taquicardia y me sudan las manos y entonces ahí mi cuerpo es activo y yo si me paro un ratito y digo, ya, ¿qué estoy probando? ¿No? ¿Qué me genera esta situación? Ya ahí voy a cuestionarme, me genera miedo, me genera tristeza, me genera angustia. Y entonces ahí el pensamiento siguiente es, ¿por qué? ¿De qué tengo miedo en esta situación? Pero el primero es el cuerpo que me da la señal.
Esta no la he traducido, esta diapositiva, que normalmente la usa Adalberto también, es lo que le decía antes, ¿no? Esto es el cerebro, el primero cerebro reptiliano, ¿ok? Esto es el segundo y esto es el tercero en la evolución, ¿ok? Entonces nosotros en la ronda nos conectamos con este emocional para llegar al pensamiento. Pero a veces, para activar el sistema límbico tenemos que activar el cuerpo. Y por esto dentro de la ronda es muy importante el utilizo del cuerpo. Lo utilizamos en la dinámica, en la acogida, lo utilizamos en el abrazo, el cuerpo. Justamente porque las emociones se manifiestan primero en el cuerpo, después tienen un nombre, le logramos dar un nombre y después tenemos que logramos verbalizarlo. Por ejemplo, aquí es este ejemplo. Una persona puede sentir malestar, angustia, temblores. Si se para un ratito, ¿cuáles son las emociones? Miedo, culpa, rabia. Y entonces de ahí pueden llegar los pensamientos, ¿no? ¿Qué pienso yo de mí? Y la conciencia. La conciencia es yo estoy consciente de lo que estoy viviendo. El proceso de racionalización es cuando una persona no sabe verbalizar sus emociones. Entonces vive una sensación y ya racionaliza y dice, ya vivo esta situación porque por esto. Pero entonces cuando tú le preguntas, sí, pero ¿cómo te hace estar? ¿Cómo estás tú frente a esta situación? No te lo saben decir. Entonces es como, un atajo, pero que no ayuda a la persona a hacer todo este recorrido. ¿Por qué es importante hacer todo este recorrido? Porque las emociones nos pueden abrir puertas sobre los pensamientos y los pensamientos no pueden abrir puertas sobre la conciencia. Si no, yo no voy donde la conciencia. O sea, es una conciencia falsa. O sea, que su razonamiento bonito en la carta, en lo papel está bonito, pero después no lo vivo adentro, que no tiene sentido para mí, ¿no? No tiene apego para mí. Entonces, en la ronda, por eso estimulamos las emociones. Es muy importante. O sea, invitamos a las personas a nombrar las emociones, a identificar la emoción. Las emociones nos ayudan eh, a ver cómo vemos una situación. Entonces nos dan información no tanto de lo que vemos, más de cómo lo vemos. Y nos da conciencia sobre esta situación. Aquí hay un pequeño diálogo que intento hacerlo, intento reproducirlo, no sé si sale bien, pido ayuda a Dora si sale bien este pequeño diálogo. Entonces, en este libro está este ejemplo de un italiano y de un norteamericano que se encuentran en un congreso, ¿no? Entonces, el italiano dice, I'm going to a committee. Y el americano dice, ¿eh? I'm going to a committee. ¿Eh? Committee. What? El italiano dice, never mind. Y se va enojado. Claramente no se pudieron entender frente a este diálogo, ¿no? Y ambos tenían razón. ¿Por qué? Porque el italiano, en su manera de hablar, nosotros, en nuestra manera de hablar, para ser más claros, nosotros
ponemos el acento sobre las vocales. Es nuestra manera, nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, para ser más claro, nosotros como si hablamos más fuerte las vocales. En lugar, los norteamericanos, los anglófonos, para ser más claros, ponen el acento sobre las consonantes. El intento de entrambos es ser más claro, pero no se pueden entender las personas. Pero esto conflicto, digamos, yo lo puedo entender solo si vivo una emoción, porque si no está agregada esta emoción del italiano que se va y ya, never mind, ¿no? Y dice, ya, chao, no, ya no te quiero hablar porque ya no me quieres escuchar. Entonces el italiano nunca se va a poner la pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces la emoción nos permite decir, ¿por qué estoy enojado en esta situación? ¿Qué me ha pasado? Y por esto es que nos da curiosidad. Ponerse la pregunta, ¿por qué? Es ser curiosos sobre sí mismo. Ponerse preguntas curiosas. Porque nos ayudan a salir de los preconceptos, de los prejuicios. ¿Qué tal sobre las emociones? Wow. Una pregunta me permite, maestra. Sí, sí. Antes que las emociones, usted mencionó el tema del contacto, del movimiento. Y se me ocurre en el tema de desarrollar las ruedas a modo virtual, también promovemos el movimiento, sin embargo no hay un contacto, ¿no? Necesariamente contacto físico me refiero, ¿no? ¿Eso qué implicancias podría tener? ¿Qué recomendaciones a propósito de eso podría darnos? Gracias. Sí, no hay contacto físico en la ronda virtual entre las personas, obviamente, pero activamos el cuerpo y esto, o sea, es una característica de la ronda virtual, o sea, que no se puede alcanzar al mismo nivel de la ronda presencial, porque ahí es otro nivel, digamos, pero ahí se activa el cuerpo haciendo dinámicas corporales y el abrazo, abrazándose, o por ejemplo, cuando una persona está muy activada y llora, entonces yo, por ejemplo, pongo las manos así, de manera que como te estoy transmitiendo mi calor, te estoy transmitiendo mi cercanía. No sé, Dora, tú cómo respondes a eso. Para mí es un gran desafío realmente hacer las ruedas virtuales, pero realmente funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho las músicas, tengo mis músicas específicamente para dar contención en ese momento. Si él va a llorar, tengo mi música preferida aquí, ¿no? Recuesta tu cabecita aquí en mi hombro y llora. Y ahí va, ¿no? Porque yo creo que va a ser también, depende de cada terapeuta, ¿no? Pero la emoción nos interesa que pueda aflorar, ¿no? Y justamente como tú dices, darle nombre, porque la idea es que pueda expresar y reconocer qué es lo que está sucediendo, porque el paso siguiente, ¿no? Justamente nos va a ayudar a poder técnicamente elaborar el mote y todo lo que se viene por delante, ¿no? Entonces, a mí me parece sí que funciona. Funciona, pero hay que tener, por eso es que la formación del terapeuta comunitario es fundamental. Y tanto, por ejemplo, para Abratecón, no se puede hacer una rueda virtual sin la presencia de un terapeuta, acompañado de un terapeuta ya formado, ¿no? Porque Ya. justamente pueden surgir algunas intercurrencias
y que solo el terapeuta formado va a saber qué hacer en ese momento, ¿no? Sí, exacto. Y las rondas virtuales igual funcionan muy bien. O sea, se crea un espacio, un espacio que no se define, ¿no? O sea, es un nuevo espacio, es muy fuerte, es muy fuerte. Y, y el cuerpo se puede activar en la manera virtual, o sea que no hay toda esta activación, pero se invita a la persona, ¿no? A activar el cuerpo. Entonces la dinámica de acogida es muy importante, ¿no? Activando el cuerpo y también el abrazo, eso también es muy importante. O por ejemplo, la música es una manera también de activar el cuerpo, porque es sonido que entra dentro del cuerpo. Por ejemplo, también el silencio es muy útil. O sea, decir a las personas, cierra los ojos, piensa en un ratito, quedarse un poquito de silencio, ¿no? Entonces ahí la persona ya resuena algo adentro de sí y el cuerpo vive este silencio. Porque un poco tenemos el prejuicio de que activar el cuerpo es movimiento, ¿no? Danza. Y ahí ya o tocar, ¿no? Pero el cuerpo no, también es sonido, es mirada. Y yo creo que también ahí cuando traes la cuestión del cuerpo, y aquí hay varias personas que trabajan con el cuerpo, hay varias terapeutas aquí de varias líneas, ¿no? Hay diversas formas de conectarse, ¿no? Porque para algunas personas va a tener, digamos, mayor impacto el toque, para otras personas tal vez no, porque va a depender mucho esa su historia que comentas también, ¿no? Porque traemos todos, muchos registros en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a activar? Es un gran desafío, más me parece así, que tenemos que hacer conciencia, que justamente esa primera parte que estábamos trabajando en la mañana con las terapeutas en formación, las dinámicas, ¿no? Porque, ¿ya qué dinámica voy a hacer? Ahora está mucho más claro, ¿no? El objetivo de la dinámica es romper el hielo, sí, pero justamente activar ese cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo aquí es fundamental, ¿no? Entonces, me parece genial, genial cuando entra el pensamiento sistémico, pero ya comienza, ¿no? Dando ese gran envasamiento teórico. ¿Por qué tengo que hacer esa dinámica y por qué no puedo hacer la otra? ¿No? Ujú. ¿Me Y sí, activar permiten? el cuerpo. Ay, perdón, Maritza. Gracias. Algo que yo veo es válido, o sea, que lo he tomado en cuenta en práctica, es pedir la activación de las cámaras, porque si bien es cierto, en una virtual no podemos tocarnos, pero mirarnos, como decías tú, y no solamente mirar al otro, es mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya. Y yo, muchas personas dicen cuando, o sea, he escuchado, ¿no? Porque mi esposo decía, mi hija también psicóloga y yo también trato de arreglarme, ¿no? Entonces mi esposo preguntó, ¿por qué se arreglan si van a tener virtual? O sea, no entiendo, ¿por qué se perfuman? Y mi hija, yo dije, bueno, yo dije, para que me vean bien, pero mi hija dijo, no, para yo sentirme bien, porque yo estoy transmitiendo. Entonces ahí ya me quedé otra pensando, ¿verdad? ¿No? O sea, no, o sea, yo lo hacía por la otra persona para no verme mal, ¿no? Pero ella contestó algo, no, es para yo sentirme bien. Yo estoy parte de este momento y este momento no va a volver a mí con este paciente. Entonces, por eso y a mí me ha pasado. Ella me dijo, mamá, prueba y no pongas tu cámara. Te distraes por una otra cosa, te distraes por otra cosa y no. Pero cuando tú pones tu cámara, vas a estar más integrado, vas a sentirlo más. Entonces, ay, hija, pero no puedo. Yo decía, no, pero no puedo, yo estoy haciendo otra cosa. Ah, ok. Entonces no estás en el aquí ahora, no estás en el momento, no vas a aprovechar. Entonces, si no puedes, salte, no vas a aprovechar. Entonces, por eso me decía, si tú tomas, me decía, ¿no? Si tú tomas un curso, pregúntate, ¿puedo estar? ¿Voy a estar? ¿Voy a darme esa hora, esa media hora? Si no, no aprovechas.
eso es lo que puedo contribuir. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias, Maritza. Muchas gracias. Qué lindo. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón de... Yo también me perfumo y me pregunté por qué lo hago, ¿no? Si solo yo me huelo. Pero no, es otra energía, ¿no? El estar, el estar, el estar. No Pregúntale, es eso. pregúntale a la María Elena, que se periquita toda. Claro, claro. No es la única, ¿eh? Y así, Ahora me quedó claro que no lo hago por los demás, sino por mí, porque me gusta. eso. Y eso es activar el cuerpo. Eso es activar el cuerpo, la mirada, la escucha, el toque que yo hago a mí mismo también, ¿no? En el online, por ejemplo. Eso es activar el cuerpo, porque no es solo movernos, sino activar los sentidos, todos los sentidos. ¿Ok? Esther, a partir de ahora todo el mundo va a prender su cámara. Si quieren, Por lo menos el equipo. Claro que esa es una de las cosas que entre los terapeutas, ¿no? Hay terapeutas que, pero ¿por qué no prenden su cámara? Y ahí están pero nerviosos, ¿no? Y Alberto dice, pero no le puedes exigir, todo tiene su tiempo. Y es verdad, la primera vez, nada, cabal. Después son los primeros ahí levantando la manito, entonces también hace parte del proceso, ¿no? Porque a veces también no se les puede exigir, ya entraron, ya prendan su cámara. Bueno, les recomendamos por gentileza, si pueden prender sus cámaras, que sería genial, pero bueno, no respetamos sus procesos, pero sí, es tan interesante porque como estamos en la virtualidad también, poder ver, ¿no? Y si de repente alguien se desmayó por allí, hubo alguna, ¿no? Pregunta y que de repente, sí, porque uno no sabe, entonces, pero bueno, hacen parte del proceso, no, no tenemos el control de todo, ¿no? bueno, seguimos. Sí, ¿no? Está precioso. Lo voy a asumir como regalo de cumpleaños, Esther. ¿Cuándo es tu cumple? Ya fue la semana pasada. Es verdad, felicidades. Continúo todavía porque es como fiesta patronal. Acá decimos así. Es verdad, sí, Danelia. Por eso considero aquí, es un gran regalo de la TCI, la Estercita. Bueno, tuve buenos maestros. Bueno, ahora les quiero contar este cuento. El cuento de los indianos ciegos, de los 7 indianos ciegos. Resulta que a unos indianos ciegos le dieron en un elefante. Entonces uno tocó la cola, otro la pata, otro la nariz, otro los cuernos, otro la oreja, otro el cuerpo. Entonces, sin decirle que era un elefante, le estás tocando. Entonces, lo que tocó la cola dijo, es una serpiente. Lo que tocó la pata dijo, ese es un palo de la luz. No sé, no sé cómo se dice, ¿no? A lo de la luz, ¿no? ¿Se entiende? Postes. Ujú. Ah. Esto que tocó la oreja, dijo, es suavito, parece una tela, parece como una, una chamarra, algo así, ¿no? Lo que tocó los cuernos, dice, ay, eso es un pedazo de madera, un bastón.
Lo que tocó la nariz, lo que estaba tocando la nariz, dijo, esto qué raro, parece la cola de un animal. Entonces cada uno dio una descripción diferente, pero ninguno sabía que era el mismo animal. Este cuento nos ayuda a reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos que nosotros tenemos. Este es un proceso mental que nosotros hacemos cotidianamente que nos sirve para clasificar la realidad. Nos permite, ¿por qué? Porque es rápido. Nosotros tenemos experiencia de una cosa y la clasificamos así. Y sin muchas decoraciones o detalles, ¿no? Le damos una etiqueta. Especialmente si tenemos poca información, así como estos indianos, ¿no? Tenían poca información y dijeron lo que parecía. Entonces esto dijo, este es un bastón, ¿no? Este proceso mental lo hacemos en cualquier cosa. Entonces hay prejuicios positivos porque una persona nos parece que es buena, se va a la iglesia, está licenciado, entonces, ay, qué buena persona, ¿no? O sea, tenemos nuestra característica mentales que nos dicen una persona es buena si hace o si es así. Una persona es mala si hace o es así. Pero muchas veces no tenemos toda la información. Entonces, aplicamos prejuicio, o sea, juicio sin conocer. Este cuento a mí me gusta mucho porque nos hace entender cómo nuestro cerebro funciona y que automáticamente hacemos esto. Y está bien, no se puede no hacer. O sea, es imposible no hacer porque es una función cerebral. Pero lo que podemos hacer es que frente a un prejuicio, preguntarnos, ¿será un prejuicio? Y si yo me pregunto, ¿será un prejuicio? Ahí yo me puedo preguntar, ¿qué información necesito para salir de esta idea que tengo? Y entonces ser curioso. Y por esto hacer preguntas. Aquí voy a hacer unos ejemplos de preguntas que nos ayudan a salir un poco de los prejuicios, ¿no? Hay una clasificación de preguntas que pueden ser circulares, que son preguntas que nos ayudan a entender dónde la persona vive, el contexto en el cual la persona está. ¿Ok? Entonces, podemos preguntar, ¿cómo has llegado a tener esta opinión? ¿O quién notó primero tu Malestar. malestar? ¿Quién es más preocupado? ¿O de quién te sientes comprendido? Eh, o si no, hay alguien que piensa que tu malestar no es real y cuál es la reacción que tuvo. ¿Ves que son todas preguntas son todas preguntas que relacionan la persona a su contexto? O sea, que permite a la persona de abrir la mirada, ¿no? Una pregunta así, ¿quién es el primero que notó tu malestar? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Mi mamá. Ah, la persona normalmente no se hacen estas preguntas. Preguntas hipotéticas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si no sentirías esta cosa, ¿cuál sería la diferencia?
¿O cuál sería su opinión si era un camino diferente, ¿no? O si alguien te ayudaría, ¿cómo lo haría? Son hipotéticos escenarios. Las preguntas ayudan a abrir nuevos caminos, a salir de ese prejuicio del indiano ciego. Preguntas perturbantes, o sea, un poco que van a mover las convicciones de las personas, ¿no? Y que sirven para valorar puntos de fuerza o puntos también de sombra, ¿no? Eh, por ejemplo, una persona que llega y dice, no, no valgo nada, nadie me quiere, ¿no? Entonces pregunta, ¿hay alguien orgulloso? Si estuviera alguien orgulloso de ti, ¿quién sería? O si no, ¿qué te enseña esta situación? ¿O de dónde encuentra la fuerza? Son preguntas que ayudan a la persona a cambiar mirada, a reflexionar. Por ejemplo, preguntas relacionales, ¿no? O sea, que ayudan a ver la manera de entender la persona, de cómo la persona entiende las relaciones. Eh, por ejemplo, en un tiempo donde la situación era diferente, ¿cómo era? ¿O cómo era la situación antes? ¿O cuándo te sientes más hija o más esposa? ¿O más o mujeres? Entonces, o si no, ¿qué opinión tiene tu marido o tu mujer sobre esta situación? Preguntas que miran a una solución. Em, por ejemplo, en esta situación ya te tocó de vivir una situación y qué hiciste, ¿no? Eh, ¿cómo esta situación podría cambiar? O eh, si usted tuviera una maleta mágica y una varita mágica y podría hacer cambios en tu vida, ¿qué cambios harías? Son preguntas que ayudan a las personas a abrir su mirada. Pero como le decía antes, a veces los participantes hacen estas preguntas para sí mismos. Al final, la pregunta para entender las emociones, ¿no? ¿Qué emoción te acompaña en esta situación? Eh, mm, ¿qué emoción siente más fuerte? O si pudieras describirla en una imagen, ¿no? Esto ayuda a la persona a centrarse más en la emoción. Las preguntas ayudan a salir del prejuicio. ¿Qué tal? ¿Bien? Dios Sí, mío, bien, gracias. sobrevivimos. Vale, entonces Excelente. les quiero hacer un ejercicio. Eva, Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora sobre los prejuicios, ¿ya? vamos. Entonces, ahora vamos a ver, esto juntos. Quizás ya lo conocen. Y pues, y quiero después de esto que ustedes me digan si fueran la viejita, ¿no?
¿Cómo ven el chico? ¿Qué piensan? ¿Qué emoción le mueve? ¿Ven bien? ¿Sí? Sí, recién está comenzando. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué emoción prueba la señora? Enojo. Enojo, enojo, sí, enojo, no, enojo, un poquito de cólera, ofuscación, Frustración. claro, también, también, Ya, sí. si esta Sí, sí. señora viniera a la ronda, ¿qué diría? Desesperación. Enojada por este chico impertinente. Indignada. Indignada, Se ¿no? O siente sea, indignada. ¿cuál sería el prejuicio que esta señora tiene hacia el chico? Un joven muy fresco. Irrespetuoso, ¿no? De su comida, Conchudo. sí, irrespetuoso, ¿no? Falta de consideración del joven. Ok. ¿Y ustedes qué prejuicio tienen hacia el chico? ¿Cómo les pareció el chico? Mm, Mm, Inmaduro. Bueno, hasta donde sé, Inmaduro.
Poco maduro. ligero, Porque la señora Abusivo, le hablaba y no se quitaba los abusivo, audífonos, ¿no? abusivo. Tampoco. Ajá. Irrespetuoso. irrespetuoso, abusivo, ya. Sí. Ok, Poco empático, por lo menos. Poco poco empático. empático, ok, O ok. nada empático. Ajá. Entonces si la viejita viniera a la ronda, sacaría todo esto, ¿no? Y yo, si veo solo esto, digo, ya, ese chico realmente es un impertinente, es un irrespetuoso, inmaduro, no sé qué. Bueno, este ejemplo es el ejemplo del elefante, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa. Está bueno, sí. ¡Wow! ¿Han visto? Ella ¿Han estaba visto un cómo poquito distraída. has visto cómo Distraída. es poderoso nuestro cerebro? ¿Han visto con pocas informaciones como ya, ¡fum! El chico es así, ¡fum! ¿Han visto? ¿Verdad? Sí, Una rueda, criticaron una rueda con desde la tercera edad al toque, María Elena. Pero, claro, igual la comunicación es importante, ¿no? Y no ha habido muy buena comunicación para aclarar, que siempre nos ayuda a aclarar. Pero está bien el ejemplo, gracias. Bacán. Pero a veces también nosotros actuamos deliberadamente y teniendo en cuenta los prejuicios personales y no vemos el otro lado, ¿no? La circunstancia. Mm, Claro. sí. O A de veces manera, somos muy ligeros. o muy impulsivas, ¿no? Rápidamente, Mm, acción-reacción al toque, o Por nos ejemplo, distraemos. a veces llega alguna persona a nuestro trabajo enojada, así, toda seria. Guay, ¿esta qué tiene, no? ¿Qué le pasó? Entonces, sin saber cuáles son sus motivos, nosotros ya estamos haciendo prejuzgando, ¿no? Y eso tenemos que seguir trabajando. O sea, y todo lo hacemos, ¿no? Entonces, entendemos cuando hay un prejuicio que no es útil, cuando se crea conflicto, cuando nos genera la emoción como esta viejita, ¿no? La emoción así de enojo, ¿no? Entonces, ahí es un prejuicio sobre lo que tenemos que trabajar y preguntarnos, ¿será algo diferente? Pero es un proceso, obviamente, ¿no? Porque nosotros vivimos, o sea, son vitales los prejuicios, ¿eh? No son malos, pero es un proceso mental, así que no podemos cambiarlo, pero podemos ser curiosos. Ahora tengo otro video, otro ejercicio, ¿no? Venga, venga, estamos preparadas. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No, recién va a colocar el video. Voy a poner ahora el video. La pregunta es la misma, ¿eh? Espera un rato que... Conste que ya están advertidas. ¿Ok? Este también es muy famoso, ¿eh?
¿Qué les parece ese hombre? ¿Ya lo Indiferente. conocen? Que me Ok, parece ¿ya lo bien conocen? flaquito. ¿Ya lo conocen este video? No. No, no, no. No, no, Ok. no. Entonces, O es ciego. Yo sí les he conocido los dos. Ah, ya, lo conocías. Muy Sayanet. bien, muy bien. Entonces, han dicho indiferente, flaco, Está con frío. ¿qué más? Frío, Ciego, medio ciego, sordo, pareciera. O ciego, algo, ¿no? sordo. O está Después, preocupadísimo, distraído en las nubes. También podría ser, ha tenido una noticia, no sé, media triste o preocupante también, ¿no? Que hace que él esté ah, ahorita como en las nubes. ya. A mí me parece egoísta, una persona que no, o sea, que no mira al otro, ¿no? O sea, muy centrado sobre sí. Egoísta me parece una persona así. Zully dice indiferente. Mm, ok, vamos adelante. Ujú. Esta es la primera información, ¿no? Entonces, desde poca información, nuestro cerebro ya procesa, ¿no? Esta persona es indiferente, nuestro cerebro es fenomenal, es súper fenomenal, se llama economía, hace las cosas rápidas, pero pasa eso. Ok, ¿qué les parece? Wow. Esto es lo mismo que pasa en la ronda, ¿no? Nosotros con nuestros ejemplos llevamos la diferencia. Somos las viejitas. Somos las viejitas. Ay, qué delicia. Todavía estamos a tiempo. Leider pone su boquita, su carita así, porque los viejitos. Vale, vale. Wow. Bueno, bueno, entonces estos videos nos ayudan a reflexionar como rápidamente nosotros nos creamos ideas, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico es preguntar, a ver cómo resuena en mí, qué me está tocando, ¿ok? Y todo esto lo hacemos adentro de la ronda también, como les decía antes. Bueno, yo creo que ya he terminado mi presentación. Ya creo que aquí allí son casi las 5, ¿no ve? Sí, van a Ya es ser. casi hora para Sí, ustedes también, para terminar la clase de hoy, ¿no? Exactamente las 4:44.
Las 4:44, mira. ¿Tienen preguntas? ¿O tienen, no sé, alguna idea, alguna cosa que les surgió, algún comentario, alguna, no sé, cualquier cosa para charlar o para comentar, para añadir algo? Chicas, ¿alguna pregunta más? Ajá, Gaviota levantó su manito. Hola, bueno, pues yo en primer lugar quiero, Para que haya circularidad y para que haya este proceso, necesitamos de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es escuchar y escucharme.